¿Listo para ver que tus metas del 2026 se estrellan antes de que termine el mes de febrero? Bueno, no inventes, suena durísimo, pero tú y yo podemos estar en el 99% de la gente que comete el error de establecer metas que después no se concretan en el año. Claro que todos no sabemos la misma historia. Tú te sabes la historia, yo me sé la historia. ¿Cuál? De que empieza el año, estamos súper motivados. De hecho, ahorita son los mejores momentos para inspirarnos y hacer una lista interminable de objetivos que queremos concluir en el año. Por supuesto que aquí compramos la mejor libreta, a lo mejor tenemos una caligrafía perfecta que ni siquiera sabíamos que teníamos para escribir una lista de fabulosos objetivos que se ven increíbles, pero que después, conforme va pasando el tiempo, claro que a lo mejor al inicio empezamos a conseguir algunas cosas, pero después ya para el mes de marzo nos hemos olvidado completamente de esta lista y resulta que la vida se mete en el camino y que ahora pues estamos realmente lidiando con una serie de problemas, las rutinas y nos hemos olvidado por completo de esas cosas que queríamos hacer durante el año. Así que bueno, por supuesto que aquí llega el momento en el que tal vez tú te empiezas a culpar y dices, a ver, pero es que siempre es lo mismo, a lo mejor me falta autodisciplina, me falta ser más perseverante, me falta ser una persona más proactiva, no tengo lo que se necesita y claro que esa es la razón por la que no logro mis metas. Bueno, a ver, ¿y qué pasaría si te dijera que el problema no es contigo y el problema no es que no puedas conseguir las metas, sino que probablemente tú y yo estamos siguiendo un método que no nos funciona o que no le funciona a la mayoría de la gente? Bueno, si quieres saber cuál es, acompáñame porque en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. En este lugar te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar material que está desarrollado alrededor de la motivación y del crecimiento personal. Y precisamente hablando de crecimiento personal, el día de hoy quiero hablarte justo de nuestras metas, cómo establecer metas que realmente vamos a cumplir en el año. Y bueno, por supuesto que en ocasiones suena duro y a veces no queremos admitir que estamos estableciendo metas porque se ve increíble, pero al final del día no estamos consiguiendo ninguna. Ahora, ¿cuál es el problema realmente que tenemos? ¿Será que nos encanta procrastinar? ¿Será que realmente nos falta voluntad y perseverancia? ¿O será que estamos siguiendo un método que nos han vendido durante años y que muchas personas lo siguen de forma diligente para después estrellarse con las metas que previamente escribieron y que probablemente iban a hacer la gran diferencia en sus vidas? Bueno, por supuesto que aquí, primero que nada, es necesario que tú y yo podamos analizar cómo comienza todo esto. Bueno, el escribir nuestras metas y el tener identificado nuestros propósitos, eso es algo bueno, porque podemos escribir metas que se ven súper espectaculares, podemos escribir metas que suenan realistas, suenan alcanzables y decimos, bueno, perfecto, ya tengo mi lista con todos los propósitos de las cosas que quiero conseguir en el año. Hasta ahí vamos bien. Pero nos olvidamos completamente de lo que sigue. Pensamos que solamente por escribir la meta, ya con eso, entonces vamos a conseguir el resultado final que queremos. Ahora, a veces, por escribir la meta, pensamos que ya prácticamente tenemos el resultado en el bolsillo. Y por supuesto que eso está muy alejado de la realidad, porque sencillamente el escribir la meta implica que hemos identificado una cosa que queremos.
pero no hemos creado para nada un proceso, ni siquiera tenemos un sistema que nos va a conectar con ese resultado deseado que queremos obtener en el año. Así que bueno, ¿cuáles son los principales problemas de solamente escribir las metas? Mira, yo te diría, principalmente hay 3 problemas que veo frecuentemente en los procesos de coaching con solo escribir las metas. El primero de ellos es que probablemente tú vas a escribir esa lista súper bonita de metas y propósitos que quieres conseguir en el año para después, cuando empieza el mes de enero, meterla en un cajón y olvidarla en menos de lo que canta un gallo. Ahora, ese es el primer problema. La vamos a escribir y posteriormente nos vamos a olvidar por completo de que teníamos esa lista de metas interminable. El segundo grave problema es obsesionarte con los números, con porcentajes, con estadísticas, porque por supuesto, para escribir una meta se tiene que ver increíble. Y a lo mejor tú dirías, bueno, ¿sabes qué? Quiero bajar 3 kilos en 3 meses, pero después empiezas a reflexionar y tu mente racional te dice, bueno, pero ¿por qué 3 kilos? Igual podrían ser 5 kilos. A ver, pero no estás desafiándote a ti mismo y en realidad podrías dar más y podrías darlo todo. Así que en lugar de 5 kilos, ¿por qué no 10 kilos? Y sería excelente. Bueno, a ver, o sea, ya nos estamos obsesionando con el número para exigirte algo que nunca probablemente habías conseguido y que en el papel suena de forma increíble. Pero, a ver, o sea, ahí más bien es una obsesión por algo que estoy escribiendo cuando ni siquiera he empezado a construir lo que se necesita para poder conectarme con ese resultado y con esa estadística que estoy planteando en el papel. Y el tercer problema, súper problema de solamente escribir las metas sin reflexionar en qué es lo que sigue, es que creas un chantaje mental. Ahora, ese chantaje mental es porque empiezas a obsesionarte y a decir, bueno, a ver, voy a ser feliz hasta que consiga X, Y, Z cosa. Ahora, voy a realmente disfrutar mi vida cuando consiga la meta en cuestión. Ahora, voy a ser completamente feliz cuando tenga el resultado en mis manos. Cuando en realidad lo que deberíamos idealmente de disfrutar es todo el proceso que nos conecta con esa meta que queremos conseguir. Ahora, el gran problema con toda esta historia es que nos estamos enfocando muchísimo en escribir esas metas perfectas, pero no estamos invirtiendo casi nada de tiempo en entender cómo va a funcionar el plan de acción, cómo va a funcionar ese plan de acción concreto que nos va a conectar con el resultado. Ahora, ¿qué es en coaching un plan de acción? Mira, un plan de acción es sencillamente un sistema, es un proceso, es la actividad que de forma diligente vas a seguir en tus rutinas cada semana para de ahí conectarte con el resultado deseado. Así que si no tenemos un sistema establecido y no tenemos ese proceso, pues solamente nos vamos a quedar en ver una bonita meta escrita en una libreta, pero en el día a día no va a suceder nada. Y de forma mágica, por supuesto, los resultados no se van a dar. Imagínate, te voy a poner un ejemplo diferente al coaching profesional. Imaginemos un coach del deporte, un coach de básquetbol. Imagínate que tal vez este coach tiene en su mente y tiene muy concreto que quiere ganar un campeonato, pero todos los días se enfoca solamente como en mirar trofeos o en ver videos. Bueno, claro que eso de ninguna manera lo va a conectar con la meta que tiene. Ahora, ¿qué es lo que sería el plan de acción? ¿Cuál sería el sistema? ¿Cuál es este proceso que tiene acciones concretas de todos los días que lo van a conectar con ese resultado? Por supuesto que tú me dirías, Liliana, bueno, claro, lógicamente ese sistema va a ser enfocarse en los jugadores, enfocarse en cuál es la nutrición de cada uno de sus jugadores, cuáles son las estrategias de cada una de las jugadas. Hay que observar, por supuesto, la competencia, hay que mirar otros partidos para poder entender en dónde están sus fortalezas y en dónde están las debilidades de cada uno de los miembros del equipo. Ahora, con todo eso,
el coach va a poder construir un sistema que le permita implementarse y que le permita enfocarse en ese resultado que persigue. Así que como puedes ver, el foco de atención y el foco de nuestro esfuerzo está precisamente ahí. Es en enfocarnos en el sistema, enfocarnos en cuáles son las acciones que queremos hacer para de ahí pues alcanzar el resultado. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? A veces estamos enamorados de la meta o del resultado y prácticamente ya estamos posteando, casi, casi sintiendo que ya hemos conseguido esa meta increíble, cuando en realidad no nos hemos detenido a pensar ni tantito en cuáles son esas acciones o siguientes pasos que yo debería de llevar a cabo todos los días para que eventualmente en el acumulado me dé el resultado final. Ahora, ¿cuál es la solución o cómo vamos a pasar de ser simplemente escritores de metas para ser constructores de sistemas o constructores de planes de acción? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es auditar nuestro pasado para poder construir el futuro. Tú seguramente habrás escuchado que en coaching profesional nos enfocamos en el hoy para poder crear el mañana. Pero el pasado nos puede servir como un punto de referencia solamente para saber cuáles han sido nuestros aprendizajes hasta ahora, qué cosas hemos aprendido de situaciones complicadas que tuvimos antes, cuáles son esas metas que no logramos conseguir por más que nos estemos enfocando en ellas, o cuáles son esas variables que pueden representar obstáculos súper importantes al momento de querer conseguir una meta. Bueno, esa auditoría nos va a servir a ti y a mí para poder enfocar las cosas que no funcionaron y qué cosas podemos analizar hoy en día. Ahora, en el hoy, vamos a poner mayor atención en qué es lo que está pasando hoy, cuáles son los recursos que tengo hoy, cuáles son las habilidades que tengo hoy y cuáles son las ventajas y desventajas que tengo hoy para poder construir el mañana. Y aquí, justo cuando estés analizando el hoy para tu plan de acción, pues vale la pena ya no regresar a esas auditorías, porque del pasado o de la auditoría del pasado solamente nos interesa rescatar nuestros aprendizajes, conservar todas las reflexiones y todas aquellas cosas que queremos hacer diferente para poder caminar y avanzar pese a las experiencias o pese a todos los obstáculos que ya libraste. Así que a partir del hoy, entonces, ya cuando digas, bueno, Liliana, ahora sí ya reconozco la persona que soy ahora, sé bien en dónde estoy parado, sé bien lo que quiero, sé bien lo que representa mi vida en este momento, bueno, ahí ya vas a estar mejor equipado para poder entonces enfocarte en construir tu futuro. El segundo paso para poder entonces establecer la solución y crear ese plan de acción o el sistema que te va a conectar de forma diaria con tu meta es, ahora sí, escribir la meta de forma realista. Y aquí, como te lo he venido comentando en otras ocasiones, puedes utilizar la guía SMART. La guía SMART te va a servir simplemente para que tú puedas escribir esa meta de la que tanto hablábamos, pero solamente que lo tengas como un norte. Es decir, va a ser tu brújula, pero no es el barco. El plan de acción o el sistema es el barco, mientras que la meta y eso que vas a escribir te va a servir de forma poderosa, pero solo teniéndolo como referencia, como tu norte. Es decir, es el destino. Imagínate que si fueras en un coche, bueno, la información o la dirección sería precisamente la meta escrita, porque ahí es hacia donde queremos llegar. Pero, ¿cuál sería el sistema o plan de acción? Bueno, pues sería el auto, el GPS, sería el motor, sería con todos los recursos con los que cuentas y que te van a hacer la diferencia todos los días para poder conectarte con ese destino. Entonces, el escribir la meta, no te digo que sea una cosa mala y no te digo, bueno, pues entonces olvidemos escribir las metas y a ver por
dónde nos va llevando la vida. Definitivamente no, porque también si tú te subes a un auto y quieres llegar a un lugar cerca de tu ciudad, bueno, pues es necesario poner una dirección, es necesario saber a dónde quieres ir. Ahora, ¿en dónde está el problema? El problema, como ya lo sabemos, es que radica en convertirlo como la única cosa para conseguir el resultado. No, más bien el escribir la meta SMART te va a ayudar a tener un norte y a saber hacia dónde vas. Y el tercer paso es diseñar cuáles son esos siguientes pasos o tus acciones. Ok, ya analizaste tu pasado, ya estás reflexionando sobre tu presente para poder construir tu futuro. Ok, eso está increíble, ya escribiste cuál es tu meta SMART. Ahora, bueno, viene al caso diseñar tu sistema. Ahora eso, ¿cómo se traduce en el día a día? ¿Cuánto tiempo te va a tomar el conseguir ese resultado? ¿Cuáles son las acciones concretas que deberías hacer cada semana para poder conectarte con el resultado final? Imagínate, yo lo hago todo el tiempo con mis estudiantes de certificación. Por ejemplo, el resultado final es tener un diploma, es tener una certificación. Bueno, por supuesto, pero ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el proceso? Bueno, a lo mejor es que me voy a conectar 3 horas por semana para estudiar mis clases de certificación, prepararme correctamente y esto hacerlo por un periodo de tiempo determinado. Por supuesto que el resultado se va a dar por sí mismo, porque al final de concluir esas actividades, la persona ahora pues va a tener una certificación profesional. Cuando si no hubiera hecho este sistema y si no se hubiera comprometido en reservar su agenda y separar esas 3 horas cada lunes, por ejemplo, pues entonces quizás si lo dejara al azar, probablemente su certificación tomaría meses porque no estaría concretando ese resultado que tanto le importa. Por esa razón es necesario que para cada meta que tú te vayas a plantear, lo importante aquí en este tercer paso es que puedas escribir cuáles son esos pasos, qué cosas quiero hacer cada semana. ¿Qué cosas me van a hacer la diferencia para que esas acciones las incluyas en tus rutinas y veas cuáles vienen al caso y cuáles no? Porque puede ser que me digas, Liliana, ¿sabes qué? A lo mejor esto no viene al caso o sabes que probablemente cuando la vida se mete en el camino y a lo mejor terminando el mes de enero y las fiestas, puede ser que ya para el mes de febrero o para el mes de marzo ya voy a estar con demasiado estrés en mi trabajo y esto ya no va a venir al caso y probablemente me va a costar más trabajo. Bueno, si lo puedes analizar con anticipación, ahí es en donde este tercer paso de escribir cuáles son tus acciones y comprometerte siendo realista con lo que sí puedes llevar a cabo, bueno, eso te va a dar un resultado concreto al finalizar ese proceso. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Ahí tienes una forma de cómo construir un sistema que te va a ayudar a conseguir objetivos que realmente puedas cumplir en el 2026. Así que por supuesto que déjame en los comentarios de este video cuál es la meta que estás persiguiendo y cómo vas a empezar a construir ese sistema que te va a hacer la diferencia. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.